Buenas tardes, compañeros. El motivo del presente video es poder resolver algunas de las dudas que nos han hecho llegar a través de los mensajes. En el caso particular, sobre lo que se debe de, o qué son los elementos que deben de contener las actividades de la unidad 3 de esta semana 3, que como ustedes pudieron observar, tiene como propósito final que ustedes logren consolidar un guión técnico. Es entonces ahí donde pues, entran algunas, digamos, complejidades al respecto, porque realmente sabemos que el tema es muy amplio. En el apartado de contenidos tratamos de generar elementos que les pudieran facilitar la realización de este producto. No obstante, para poder hacerlo un poquito más claro, les voy a compartir algunos ejemplos o más bien algunas referencias de lo que vendría siendo un guión a partir del contenido de la unidad 3. Comencemos con un ejemplo sencillo de lo que vendría siendo este guión técnico. Como pueden ustedes observar, el guión tal como lo comenta la parte teórica se comprende, digo, perdón, se conforma de 4 elementos. Básicamente lo que sería los estándares para emplear en la producción, la metáfora, el elemento articulador, que sería el elemento 2, la cuestión de la distribución de la interfaz y el guión de contenido de interfaces. Entonces, vamos desglosando uno por uno. En el sentido de lo que vendría siendo los estándares para emplear en la producción, lo que aquí, por ejemplo, se manifiesta una tabla. Esta pequeña tabla nos habla de atributos y valores para considerar. Si ustedes lo ven pertinente, pudieran utilizar ese mismo esquema. Esta parte es, de alguna u otra manera, es libre. O sea, hay elementos que pudiéramos omitir y elementos que pudiéramos, o atributos que pudiéramos agregar. ¿De qué va a depender? Obviamente de las herramientas de gamificación que ustedes hayan decidido utilizar. Yo les recomendaría que en este caso, como parte de los atributos o inclusive en una narrativa previa, ustedes puedan describir cuáles son de alguna u otra forma, ya sea de manera individual o en conjunto, estos, digamos, elementos de gamificación que ustedes seleccionaron, como podría ser, dadas las herramientas, a lo mejor Mailput, a lo mejor Genial, y a lo mejor alguien de ustedes se decantó por utilizar Kahoot o inclusive, ¿no? El poder combinar varias de estas opciones que se les presentan y que, bueno, vienen desglosadas en el contenido de la unidad 3. Aquí lo importante es que a partir de la tabla comparativa, donde ustedes contrastan ventajas y desventajas y de alguna u otra manera ven si es viable después de haber analizado ya las necesidades de sus alumnos, entonces ustedes ven esa viabilidad y ustedes pueden decidir o decantarse por alguna u otra o inclusive una combinación de ellas. Entonces sí es importante que aquí lo hagan, lo destaquen, lo escriban. Y en la parte de la cuestión de los atributos, entonces ya ustedes determinarán si ese conjunto de uso de herramientas va a tener algún esquema como aquí lo manifestamos, ¿no? Aquí hay un ejemplo que habla, por ejemplo, de personajes, colores a emplear, imagen de fondo, más o menos para que se den una idea, el curso actual en el que ustedes navegan, si ustedes le dan una revisadita así superficial, tiene esta situación de elementos. Se trata de cuidar de que, por ejemplo, lo que vendrían siendo los títulos tengan un determinado formato, que los colores sean más o menos, digamos, convergentes, ¿no? No sé cuál sería la palabra ahí de que cree una cuestión como homogénea, ¿no? A la vista. La cuestión de que también cada unidad presente la misma estructura. Entonces, toda esta cuestión de que si vamos a incluir botones de navegación, de reproducción, si vamos a incluir video, imágenes, audio, hay que plasmarlo aquí. ¿Sí? Esta parte es la que es a lo mejor el principio básico. Y después de esta parte que básicamente nos habla de la parte técnica de lo que se va a emplear, pasamos a la parte 2, ¿no? Que nos habla de la metáfora y el elemento articulador. Aquí
digamos que el concepto es como muy amplio, en el sentido de que pues se invita a que ustedes sean creativos. Aquí es esta parte donde cuando hablamos de la metáfora como tal y de este elemento articulador, hablamos de crear un escenario fuera del aula. Si, por ejemplo, como pueden visualizar en este documento, la metáfora es un salón de clases como tal, es poner al alumno en el contexto del aula, pero habrá quien a lo mejor de gamificación, por ejemplo, de, como le llaman estos, escape room o de escape del cuarto, o donde este tipo de juegos se trata a lo mejor de ir encontrando pistas para salir de algún lugar, pues a lo mejor entonces la metáfora pudiera variar, pudiera ser ahí de alguien que está atrapado en un barco pirata y entonces hay que describir todo ese escenario con ese contexto, ¿no? Y alguien a lo mejor lo quiere hacer con un corte medieval y hablar de castillos y hablar de princesas y hablar de caballeros, pues también estamos hablando ahí de una metáfora del juego, donde nosotros tenemos que darle una cierta estructura, digamos, que despierte el interés, ¿no? En los alumnos. De manera muy sencilla, ustedes pueden visualizar esta parte cuando con el famoso y conocido juego de Mario Bros, ¿no? O sea, todo mundo lo hemos jugado o lo hemos escuchado y si se fijan, la metáfora ahí es de o digamos una pareja, ¿no? De plomeros que buscan rescatar una princesa a través de un recorrido de obstáculos donde van capitalizando logros a través digamos, de misiones, donde cada misión a lo mejor es un castillo. Entonces ahí estamos hablando de la metáfora. ¿Cuál es el elemento articulador en estos casos? Aludimos mucho a la cuestión de lo que es el personaje, la esencia del mismo, tratar de buscar que ese personaje sea digamos, un enlace, un interlocutor, un elemento de empatía entre el escenario, la metáfora que estamos creando y nuestros estudiantes o los usuarios que nosotros vamos a considerar para el juego. Entonces vamos a tratar de buscar cosas que sean interesantes para ellos. Por ejemplo, si ustedes revisaron el Classcraft, es muy llamativo para los alumnos el hecho de que estos elementos articuladores sean sus propios avatars, que mucha gente inclusive busca que se parezcan a ellos mismos o personalizan personajes con los que siempre han tenido una cierta identidad. Entonces ahí es donde hay que buscar esta parte. Aquí, bueno, hay una pequeña narrativa. De igual forma, les voy a compartir los dos ejemplos en la plataforma para que ustedes tengan acceso y puedan inclusive, si lo toman a bien, hacer las referencias o tomar las estructuras como guía y poder replicar, pero ya obviamente tropicalizando a las ideas que ustedes ya han estado trabajando estos días, esta semana. Y bueno, aquí les muestro esta parte de los personajes como elemento articulador. ¿Ok? Si el juego no requiere personajes, pues vamos a nosotros a buscar este enlace, ¿no? Con los alumnos, que es lo que yo les comentaba. En el caso de la distribución de la interfaz, básicamente aquí lo que debemos demostrar es cómo lo va a visualizar el usuario, cuál sería cómo imaginamos nosotros o planteamos que va a ser la pantalla principal, cómo va a estar distribuido, del lado derecho esto, del lado izquierdo esto, el fondo, eh, y de alguna otra manera cómo va a estar distribuido la mayor parte de lo que vendrían siendo los accesos, los menús, las opciones para el alumno. Y pensar en la cuestión de que, bueno, si por ejemplo le doy clic a la cara de un docente o este personaje y me manda una pantalla y ya llegó a esa pantalla y luego si no es la correcta, ¿cómo me regreso? Si yo no contemplo un botón de regreso, entonces ahí es la parte donde tenemos que nosotros estar pensando en cómo sería esa navegación, esa distribución. Y en esta parte del guión de contenido de interfaces, ustedes pueden observar esta parte, ¿no? De que vienen tres columnas, donde en la primera se muestra lo que vendría siendo una pantalla, la otra parte lo que es la descripción y la otra cuestión que son los aspectos técnicos. Pudiéramos comprender que como en esta etapa ustedes todavía a lo mejor no tienen desarrollado el juego, ni mucho menos como para
hacer las capturas de pantalla, es muy válido que lo dibujen. Inclusive ustedes pueden dibujarlo o hacer el esquemita. Es como una cuestión como de un esbozo, ¿no? Em, Inclusive pueden apoyarse de elementos que ustedes dominen, no sé, de PowerPoint, de Word, o inclusive software más, un poquito de mayor nivel, para que ustedes hagan estos esbozos de dibujitos de cómo va a quedar o qué es lo que ustedes esperan. Si a alguno de ustedes se les complica mucho, pues como les comentaba, lo pueden dibujar. Y bueno, como sugerencia, hay una herramienta que se llama, una aplicación de celular que se llama Cam Scanner, donde ustedes toman una foto al documento, a la imagen, a lo que sea, y automáticamente lo escanea y lo convierte a ya sea en formato de imagen o PDF. Y ya si lo tienen en imagen, pues obviamente ustedes pueden ya enviárselo a su correo o trasladarlo de su celular vía WhatsApp a la computadora o no sé, ustedes ya encontrarán ese mecanismo dependiendo de su celular y de sus habilidades en ese sentido para mandarse esas imágenes ya con un formatito que pudieran ustedes pegar en su documento. Bueno, esa es me salgo un poquito de tema, se los comparto por si alguien tuviera esa complicación. Pero aquí lo importante es que ustedes plasmen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ver aquí? Cómo se imaginan las pantallas de inicio o las pantallas secundarias, describir, ¿no? Cada una de ellas y cuáles son los aspectos técnicos de la misma. Si se fijan, no es, digamos, aquí hay una cuestión muy simple, ¿no? De manejarlo todo de forma concreta. Y el cuarto elemento es el mapa de navegación, este mapa que nos muestra como a manera de un mapa mental o inclusive un mapa, bueno, puede ser también inclusive conceptual, pero más bien recomiendo visualizarlo o verlo así, un mapa mental donde lo más importante es que se muestre la secuencia de acceso a cada uno de los elementos. Entonces, si ustedes, no sé si alcancen a apreciar aquí, está muy pequeña la letra, pero por ejemplo aquí nos habla de la pantalla principal y se diviértete y aprende respondiendo reactivos de un examen. Hay un menú y este menú tiene esta opción, esta segunda opción, esta tercera opción, esta cuarta, quinta y sexta. Y cada opción a qué me manda a un video, esto me manda a otro video, un video, un video, un video, me manda a un quizzes, una práctica dice completamiento de quizzes. Nos manda un Kahoot, yo puedo escoger un Socrative, puedo escoger otra vez un quizzes y aquí otro Kahoot. Y todo al final me enlaza a un menú que me regresa a esta pantalla principal. Entonces aquí es importante que ustedes, bueno, vayan visualizando esta parte. Les pongo un ejemplo de una de mis alumnas de otro subsistema, pero aquí lo más interesante es de que ustedes no se casen con un esquema así, digamos, dogmático, ¿no? Sino que ustedes también tengan la libertad de modificar, de incrustar más atributos, de agregar, si quieren ustedes otra columna, de poder ustedes agregar los elementos que consideren necesarios para explicar cómo van a realizar el juego, dadas las condiciones y el contexto que tenemos nosotros como docentes aquí en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Y bueno, de la misma manera, les presento otro guión. Aquí, bueno, parte del guión pedagógico, que en este caso nosotros no se los pedimos por cuestiones obviamente de que entendemos que con lo realizado en las primeras unidades se contempla esta parte, pero aquí lo relevante es pasar a la parte del guión técnico. Como pueden ustedes observar, aquí viene la tablita de atributos como primer elemento. Luego nos habla de la metáfora, en este caso de la propuesta de este alumno, nos maneja una cuestión de identidad con una universidad y nos presenta un concepto de figuras geométricas porque obviamente alude a un tema de esa área matemática, entonces obviamente que la metáfora tiene que tener esta contextualización y él de alguna otra manera lo plasma así. De igual manera, el eje articulador
estipula, este, es este personaje como tal, él explica el por qué, ¿no? El por qué es el elemento articulador. Y obviamente después viene la distribución de la interfaz, pantalla, descripción de aspectos, los menús. Bueno, aquí, miren, lo que les comentaba, para qué nos sirve la geometría descriptiva. Nos habla de las aplicaciones que van a estar inherentes. ¿Ok? Y aquí, bueno, en el caso de este guión es un poquito más desarrollado, es más completo. De cualquier manera, se los comparto por si pudieran ustedes encontrar algún elemento de apoyo para la idea que ustedes estén plasmando o desarrollando, que hayan concebido hasta este momento. Inclusive, bueno, este alumno inclusive agrega situaciones de hipermedia como el QR, aparte de los enlaces. Y aquí, por ejemplo, pueden ustedes observar el mapa de navegación, ¿no? Pantalla de acceso, la pantalla de instrucciones, el menú principal, y aquí nos habla de los temas, ¿no? Y esos temas a qué nos llevan. Y esto ustedes pues, lo pueden tomar como una guía de apoyo para realizar el trabajo que les estamos pidiendo. Hacia abajo de esto, bueno, hay guiones de audio, de video, pero ya más bien esto estaría más apegado al concepto del desarrollo de software multimedia. Aquí la realidad es que nos vamos a limitar un poco para que también no sea tan pesado y centrarnos en la cuestión de lo que vendría siendo la gamificación como tal.